este Evangelio que concluye proclamando esa presencia de Jesús cuando nos reunimos en su nombre, tal y como aquí estamos reunidos en su nombre. Recordad que cada celebración de la comunidad cristiana es iniciada, es introducida por esa invocación que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nos reunimos en su nombre. Ese Evangelio que termina, que concluye con esa afirmación, nos expone la doctrina de la corrección fraterna, la importancia de sabernos corregir unos a otros. Dios ha querido que exista corrección fraterna entre nosotros. Es necesario, es conveniente. Es conveniente. ¿Por qué? Pues porque es una paradoja, pero a veces los defectos propios los ve más el prójimo que uno mismo. Alguien dijo que con los defectos pasa que, como con los faros del coche, uno ve las luces del que viene enfrente, pero las suyas propias no las ve. A veces ocurre eso también con los propios defectos. Por eso Jesús dice, practiquemos la corrección fraterna. ¿Dónde se practica hoy en día la corrección fraterna? A ver, vamos a ser claros. En la familia, ahí sí que se practica la corrección fraterna, a los hijos se les quiere y se les corrige. Entre el matrimonio también existe tal amor que nos corregimos. En la vida religiosa, si la vida religiosa vive toda su intensidad y su deseo de buscar comunitariamente a Jesucristo, en el seno de la vida religiosa, hay lo que tradicionalmente se llamaba capítulo de culpas, pero que sin esa formalidad existe un deseo de ayudarse y de corregirse. En la familia, en la vida religiosa, y ojalá también exista esa corrección fraterna en la amistad cristiana, que ya es bastante más difícil corregir en las amistades. Porque fuera de esos ámbitos tenemos que reconocer que no existe la corrección fraterna, que más bien existe la crítica por la espalda. Esto suele ser así. A menor corrección fraterna, más crítica. Es así. Y a menor crítica, mayor corrección. Es inversamente proporcional. La corrección fraterna, al mismo tiempo, según los consejos evangélicos, debe de ir acompañada con la oración. ¿Por qué es importante acompañar la corrección fraterna con la oración? Por dos motivos. Porque cuando uno ora, porque ha entendido en su conciencia que debe de corregir algo, ha sentido la llamada del Señor a hacer una corrección, a no callarse, a no inhibirse, a no hacer como si no mismo. Dice, yo amo, y como amo tengo que desear el bien para la persona amada, y por lo tanto debo de corregir. Cuando alguien ha sentido esa llamada, en vez de hacerla de una manera impulsiva, inmediatamente, es necesario que tenga un tiempo intermedio de ponerlo en oración, antes de realizarlo, de ponerlo delante de Dios y llevarlo a la oración. Con eso se consiguen dos cosas. En primer lugar, madurar nuestra decisión, para que la decisión, el discernimiento de realizar una corrección fraterna no nazca de nuestra carne y de nuestra sangre, que no nazca de una impulsividad no suficientemente sobresada. La primera, finalidad de la oración es esta: es uno mismo aquilatarse a sí mismo para ser instrumento de Dios cuando va a corregir. Y en segundo lugar, la segunda razón de hacer esa oración es pedir el don del Espíritu Santo, pedir la gracia para quien va a recibir la corrección, pidiendo que vea en ella no un ataque, sino vea también una luz de Dios, para que pueda abrirse al bien. Las dos cosas son necesarias: la oración para aquilatarnos, para madurar nuestra decisión, para matizarla, para sobresarla, y también la gracia necesaria para mover los corazones. Porque es importantísimo que también la gracia hablante el corazón, nos haga conocer que Dios nos está hablando a través de los demás. Dios ha querido llegar a nosotros muchas veces sirviéndose del prójimo, en el que recibamos un testimonio de aliento, una palabra de aliento.
también una palabra de corrección. Y sin duda alguna, creo que tenemos que concluir esta reflexión sobre la corrección fraterna que nos hace el Evangelio de hoy, pidiendo también el don de la disposición interior para acoger las correcciones que se nos hagan. Pidiendo ese don, porque también nosotros necesitamos ser corregidos. Eso que he dicho al principio de que uno es mucho más ciego a sus propios defectos que a los del prójimo, eso no solo le pasa al otro, también me pasa a mí. Y por lo tanto, tenemos que orar para que en nosotros exista una disposición interior en la que no reine el amor propio, no reine el orgullo, no estemos a la defensiva, que no estemos a la defensiva, que descubramos que hay amor detrás de las correcciones. E incluso si no hubiese amor, Dios también puede estar hablando a través de quien me corrige sin amor, incluso en ese caso, que no es el deseable. Pero también Dios puede estarme diciéndome algo a través de quien, bueno, pues quizás llevado por su orgullo, está diciendo una palabra que no es tan fácil que sea objetiva cuando no le mueve el amor, pero sin embargo también Dios puede servirse de circunstancias complicadas para enviarnos una palabra y enviarnos su luz. Él prometió, donde os reunáis en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por eso pienso que en el seno de la Iglesia debe existir la corrección fraterna entre nosotros y no la crítica por la espalda. La corrección fraterna, la capacidad de hablar de corazón a corazón, de buscar el bien de la Iglesia, de saber corregirnos. Jesús lo dijo pensando especialmente en su Iglesia, lo dijo pensando especialmente en sus seguidores. Amamos unos a otros. Como expresión de ese amor, ejercitad la corrección fraterna. Le pedimos a María, nuestra Madre, y a San José el don de saber hacer y recibir las correcciones. A San José, que es patrono de la Iglesia, a María, que fue el corazón de la familia de Nazaret. Uno se puede imaginar la actitud con la que José y María realizarían las correcciones con su hijo y con las que como Jesús la recibiría, y aquello sería un regalo en el que estaban buscando en todo momento, a través de las palabras que se decían unos a otros, buscaban la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, que es lo único que tiene que reinar por encima de nuestras acciones, de lo que decimos y de lo que callamos. Buscar la voluntad